Buenas noches a todos los internautas. Antes que nada, una vez más un agradecimiento por tomarse el tiempo y ver estas breves cápsulas acerca de información de microbiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es una bacteria. En el video previo habíamos comentado cómo se dividían los microorganismos, ¿no? Habíamos hablado acerca de que hay virus, bacterias, hongos, gusanos, protozoarios en general. ¿Y por qué vamos a empezar ahora con las bacterias? Aquí hay un dato muy interesante acerca de las bacterias. Las bacterias son el microorganismo o el organismo vivo más abundante que hay en el planeta, pero por mucho, mucho más que cualquier insecto que se puedan imaginar, cualquiera. Lo más abundante que hay en el planeta son las bacterias. De hecho, son tan abundantes que el peso específico del planeta, la biomasa del planeta, se tiene estimado que el 50% del peso de la biomasa del planeta es el puro peso de las bacterias. De esa abundancia estamos hablando. Y quiero poner aquí, usar un poquito rápido este cuadro para hablar de cómo se dividen los microorganismos o los microbios de acuerdo a su estructura, desde su estructura celular hasta su evolución celular. Los microorganismos y los organismos en general los dividimos en dos grandes grupos y son los eucariotes y los procariotes. ¿De acuerdo? Los procariotes, ¿qué es un procariote? Un procariote, el término clásico y que se ve desde la secundaria preparatoria, es una célula que no tiene un núcleo y que sus organelos no están envueltos por una membrana. Básicamente es el concepto clásico de una célula procariótica. Todas las bacterias son células procarióticas. También hay otros microorganismos que se llaman arquea, que son como un tipo de bacteria, o vamos a dejarlos de momento para no entrar en detalles muy técnicos. Eh, Todo lo que ven ahí que dice bacteria y arquea, para efectos prácticos, todo es bacterias. Ahí lo que me importa de esta imagen es que veamos que las bacterias pueden tener varias formas. Aquí estoy señalando las formas de una forma alargada de la bacteria que le llamamos bacilos. También lo pueden encontrar como forma de bastones. La otra forma clásica de las bacterias son estas estructuras eh, que son esféricas, que le llamamos cocos o bacterias cocáceas. Eh, a partir de estas dos formas, que son los bacilos y los cocos, de ahí son casi todas, de ahí parten casi todas las formas de los microorganismos. Obviamente hay excepciones a la regla. Sin embargo, estas son las dos formas genéricas que tienen las bacterias. Aquí, por ejemplo, estamos viendo eh, un bacilo o este bastón, pero en forma como de espiral, que ese es un subtipo de bacilos o un subtipo de forma, ¿no? de, de bacilos que les llamamos espiroquetas o espirilos, también lo podemos encontrar de esa manera. Entonces, así son, como vemos ahí las estructuras, así son las formas, digamos, clásicas de las bacterias. Ahorita vamos a ver ya imágenes reales de cómo se observan. Antes de llegar a cómo se observan, hay que ver el tamaño. Y aquí en esta pequeña escala que se observan en la diapositiva, vemos una escala en longitudes. Y aquí en el círculo estoy eh, puntualizando el rango de tamaño donde se encuentran la mayoría de las bacterias. Hay unas bacterias que son muy pequeñas, tan pequeñas como un virus, y hay unas bacterias que son mucho más grandes, hasta 100 micras. Sin embargo, generalmente todas las bacterias están en un rango de 1 a 2 micras o de 1 a 2 micrómetros. Para recordar rápidamente, un micrómetro es una millonésima parte de un metro. O es decir, si lo ponemos con ceros,
es 0.000001. O sea, son 5 ceros y luego el 1. Así de pequeño puede ser una bacteria. El rango, bueno, más que el rango, la media de las bacterias está por ahí de 2 micras, 2 micrómetros. A pesar de que son extremadamente pequeños, los podemos ver con los microscopios clásicos, que llamamos microscopios ópticos, que en videos sucesivos vamos a utilizar y para que los puedan observar. A pesar de que son tan pequeños, los virus, como lo vemos ahí en el esquema, los virus todavía son más pequeños. Eh, y entonces tenemos que los virus son los microorganismos más pequeños de los cuales hasta el momento se tiene conocimiento. Para recapitular, entonces las bacterias son muy muy pequeñitas, por ahí andan de 2 micrómetros la mayoría de las bacterias. Antes de hablar cuáles son una de las funciones de las bacterias desde el punto de vista del ecosistema, me gusta, o a mí siempre me gusta poner esta imagen en las clases aquí en la facultad, porque nos da una idea desde el punto de vista evolutivo de la antigüedad que tienen los microorganismos y particularmente vamos viendo las bacterias. Aquí en la flecha les pongo el estimado que se tiene desde que apareció la primera célula viva o el primer procariote vivo, que serían hace como 4.000 millones de años aproximadamente. Posterior a eso aparecieron una serie de bacterias o grupos de bacterias, después los eucariotes y después los eucariotes multicelulares. Por ahí en la flechita que ven los homínidos, que son los que tenemos menos tiempo sobre el planeta. Y ahí nos damos una idea de todo el proceso evolutivo que han tenido los microorganismos y particularmente las bacterias. Otra cosa que me gusta puntualizar de esta imagen es esto de aquí. La aparición de las cianobacterias. ¿Por qué me gusta puntualizar esta aparición de las cianobacterias que tienen un poco más de 2.500 millones de años? Si lo ven en el segundo, bueno, por ahí arriba de las cianobacterias en la imagen, tenemos que aparece el oxígeno en la atmósfera. Bueno, da la casualidad que, y esto a veces sí en teoría se debe de ver, al menos aquí a los que nos están viendo fuera de México, teóricamente entre la secundaria y preparatoria teníamos que ver el tema de las cianobacterias. ¿Qué es una cianobacteria? Es una bacteria fotosintética. Entonces no solo las plantas producen fotosíntesis, las bacterias y algunas algas microscópicas también generan la fotosíntesis, que es este proceso que todos conocemos de convertir el CO2, el dióxido de carbono, en oxígeno. Bueno, las cianobacterias generalmente están en el mar. Actualmente, no, esto sigue hasta la actualidad. Son microorganismos fotosintéticos. Una gran cantidad del oxígeno que tenemos nosotros, por no decir la mayoría, realmente viene de la fotosíntesis a partir de las cianobacterias. De ahí que a pesar de que tengamos una cantidad mucho menor de selvas y de bosques que hace, que les gusta, 200 años, tenemos la misma concentración de oxígeno en la atmósfera, a pesar de tener menos árboles. Y eso tiene que ver con que hay otros organismos que producen la fotosíntesis, como en este caso las cianobacterias. Y aquí, desde aquí estamos viendo uno de las características relevantes en el ecosistema. Las bacterias, como otros de los microorganismos, son los que regulan muchos de los procesos, de los ciclos biológicos en el planeta. Y aquí es donde quiero entrar en cuáles son los efectos benéficos o cuáles son las funciones, por así decirlo, de los microorganismos y de las bacterias. Todo esto que ven ahí se cumple para las bacterias, no para todos los microorganismos, pero puse esta tablita porque todo lo que vamos a ver ahí, todo lo cumplen las bacterias.
Si vemos, ahí hay 10 características generales de los microorganismos y de las bacterias. Transforman la geosfera, llevan a cabo transformaciones esenciales en la materia orgánica, por ejemplo. Pueden influenciar el comportamiento de plantas y animales, entre muchas otras cosas. Si vemos de estas características, solo hay una de las 10 que nos ponen aquí los autores, solo hay una que tiene que ver con un efecto dañino hacia el humano, que es causar enfermedad. Bueno, al humano y a otros organismos, no más al humano. Sin embargo, lo que quiero que quede claro es que las bacterias, como el resto de los microorganismos, aunque sea muy repetitivo en esto, lo menos que hacen es causar daño, lo menos que hacen es infectar. Todo lo contrario, sin los microorganismos, sin las bacterias, para empezar, ni tendríamos el oxígeno suficiente en la atmósfera. Así de relevantes son y así de benéficos son los microorganismos. Y en este momento que estamos hablando, las bacterias. Aquí vamos a ver ya cómo se observan directamente las bacterias a simple vista. Aunque son microscópicas, en el laboratorio podemos verlas de dos maneras, de manera macroscópica o a simple vista y ya con el microscopio para ver de manera unitaria a las bacterias. Esto que están viendo aquí es una caja de Petri donde tiene un agar que se llama agar sangre, que a partir de esa gel o de esa gelatina, ahí las bacterias están absorbiendo nutrientes o en otras palabras de ahí están comiendo para crecer. Ese puntito que ven ahí donde está señalando la flecha es una colonia de bacterias y eso lo podemos ver a simple vista. Esa colonia tiene aproximadamente un tamaño de 2 milímetros, así si lo estuviéramos midiendo, ¿no? Esas colonias, esa no es una célula bacteriana, esa colonia, ahí hay millones de bacterias viviendo o más bien que viviendo agrupadas de esa forma para que nosotros las podamos ver a simple vista. Entonces, esto que estamos viendo es una colonia bacteriana. Siempre que escuchen por ahí colonias de bacterias, se refiere a esos puntitos que nosotros vemos en las cajas de Petri. Aquí sí, en esta imagen, ya es una imagen, una foto tomada a partir de el microscopio, donde aquí estamos viendo ya de manera unitaria las células bacterianas. Y lo que está dentro aquí del círculo son ya estas formas como de bastones. Entonces, estas imágenes de aquí corresponden a un tipo o a un subtipo de bacilos. Si ven por ahí en la imagen hay algunas otras que se ven de manera más curva y eso es para ejemplificar que no siempre tienen exactamente la misma forma las bacterias. Hay bacterias, como lo vimos en, en las imágenes previas, de varias formas. Estas bacterias que estamos viendo aquí al microscopio, ambas fotos son fotos tomadas en nuestro laboratorio en uno de los casos con uno de nuestros microscopios, que eventualmente ya en un video subsecuente hablaremos de cómo identificar bacterias y ahondaremos un poquito en esto de las colonias y qué es la visualización microscópica. Aquí, estas dos bacterias, al contrario de lo que les estaba mencionando hace un momento, estas sí son bacterias que infectan al humano. Esta que estamos viendo de manera microscópica, estos bacilos que ven ahí, esa es la bacteria que produce la tuberculosis en el humano, que es una infección, digamos, muy conocida, es una infección crónica del pulmón que, entre otras cosas, pues, genera tos y si eventualmente no se atiende de manera correcta, puede causar tos con sangre, con flema con sangre,
y eventualmente la muerte, ¿no? Es una infección grave. Y la otra bacteria, la que estamos viendo en las colonias, en la caja de Petri, es también una bacteria pues bastante común, es la que produce la amigdalitis o la infección de las anginas, sobre todo en los pacientes pediátricos, en los niños, en, bueno, menores de 15 años donde hay mayor incidencia de esta enfermedad de amigdalitis por la bacteria que estamos viendo ahí. Una es Mycobacterium tuberculosis, la que estamos viendo de manera microscópica, y la otra se llama Streptococcus pyogenes, que es la que estamos viendo las colonias. Las bacterias tienen, como todo organismo, tiene su nombre, hay unas reglas de taxonomía para nombrarlas y para así poder identificarlas y asociar las bacterias. En el caso de la microbiología clínica, qué bacterias se relacionan con qué enfermedad. ¿Para qué nos es útil a los médicos, a los químicos, a los biólogos, o los que estamos en el área de la salud, saber qué nos está infectando o qué bacteria nos está infectando? Porque como lo podemos ver, las bacterias tienen distintas formas y como tienen distintas formas, distintas estructuras, no las podemos eliminar de la misma manera. Y entonces esto significa que el tratamiento de una infección, y es donde quería también llegar en este video, pues va a depender, el tratamiento exitoso va a depender de tener un conocimiento de en qué nos está infectando. Como vimos hace un momento también en nuestra escala, los virus y las bacterias son claramente distintos desde la forma y desde el tamaño, que ya en los siguientes videos donde veamos virus ya vamos a empezar a hacer comparativos de formas de virus y de bacterias y de hongos. Pero como son organismos completamente distintos, obviamente no los podemos eliminar igual cuando nos están produciendo un proceso infeccioso en el humano. De ahí que no todo se puede eliminar con antibióticos, que es el nombre que le damos a los medicamentos que matan precisamente a las bacterias. Pero si los antibióticos matan a las bacterias, quiere decir que tenemos que tener otros antimicrobianos, otros medicamentos que maten virus, entonces tenemos que tener antivirales, otros que maten a los hongos, que les llamamos antimicóticos, y así sucesivamente. De aquí la importancia, insisto, o más bien, esto es lo que explica por qué no podemos curar cualquier infección con el mismo grupo de medicamentos. Y bueno, hasta aquí para no alargarnos más ya es esta, esta plática, esta breve charla de qué es una bacteria. Es un organismo procariótico, unicelular, que no tiene núcleo, no tiene organelos rodeados por una membrana, que son muy pequeñitos y que son los más abundantes que hay en todo el planeta. No solo producen enfermedades, sino todo lo contrario, son indispensables para el funcionamiento normal de los ciclos de la vida en nuestro planeta. De nuevo, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Tal vez lo que vamos a poner es hablar de virus, de hongos, de los protozoarios, de los gusanos por separado, y ya después entraremos a datos cómo identificar una bacteria o qué enfermedad me produce tal o cual microorganismo, etc., ¿no? Igualmente, cualquier sugerencia lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto hablaremos del tema. Hasta luego, muy buenas noches.